A ver, duele decirlo, pero hay que hablar de este tema, porque además es un tema que a nadie le importa. Ahí llega un momento, a ver, ¿a quién le importa que Alito se vaya a reelegir en el PRI? Pues, Porque ahora, pues nada más a sus ¿sabes militantes, por qué? ¿no? Porque Nada más ahora, a los pocos ni a pristas los que militantes. Mira, a ¿no? ver, tú ves a Dulce María Sauri, ves a Ochoa Reza, ves a Manlio Fabio Beltrones, ves a Pedro Joaquín Coldwell, todos los que fueron presidentes. No puede ser. En la historia de nuestro partido no se había reelecto nadie. No se reelegían porque el presidente los ponía y los quitaba según se le antojaba. Así es. Ninguno de estos, mira, los únicos tres presidentes del PRI desde 1929 que fueron electos por la militancia fueron Beatriz Paredes, antes de ella Roberto Madrazo, y ríanse, Alito Moreno. Son los únicos tres, porque los que acabo de mencionar llegaron por el dedazo. Claro. Por el Claro, dedazo. claro, presidente. Nadie le preguntó a la militancia. El presidente hablaba con los sectores del PRI, el campesino, el popular y el obrero. ¿A quién? A ver, entre Venus y Bernardino, ¿a quién ven? Pues entonces, bueno, ven más a Bernardino. Okay. A mí va con senadores, gobernadores. ¿Ustedes a quién ven? Bla, bla, bla. Claro, todo el mundo primero trataba de adivinar a quién quería el presidente, ¿no? Claro. Es como cuando tu esposa te pregunta cuál es el vestido que le queda mejor. Y estás, híjole, no me puedo equivocar. Entonces tratas de adivinar cuál es el que le gusta más a ella, ¿no? Igual. Entonces, así, señor presidente, entre Bernardino y Venus, todos como que están telepateando al presidente, ¿no? Y, pues, señor, yo creo que Venus, sí, ¿verdad? Y le atiné, entonces ya salías. Era el dedazo divino del señor presidente autoritario de México. Sí, así era. Entonces están estos hipócritas, porque son los hipócritas, y no estoy defendiendo a Alito Moreno, que no se confundan. Sí, no. Pero ellos creen que a la mayoría de la gente les importa un cacahuate No. de un partido que fue un partido que abusó de los derechos humanos, que cometió crímenes, asesinatos desde su fundación, que abusó del poder, que generó comaladas de millonarios sexenales y el caso de los municipios trianuales. Digo, ahora se están queriendo lavar la cara en agua bendita. Sí, no, son hipócritas. Por eso a nadie le importa lo que pasa en el PRI. Están ¿Cómo? desprestigiados. Sí, no, totalmente. bueno, Como eso creo que ya a estas alturas está tan desprestigiado el Poder Judicial que tampoco a nadie le importa lo que pase con la reforma del Poder Judicial. Que, ojo, yo estoy en contra de la reforma planteada por el presidente. Sí, claro. Pero no por eso puedo negar que a la mayoría de la gente le vale un cacahuate. Pues mira, Explícanos por qué a nos ver, debe importar. ¿Por qué nos debe de importar, Eduardo? Mira, en realidad hay un tema muy importante porque hoy actualmente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, se está discutiendo el dictamen de esta reforma judicial, como otros puntos también respecto a las reformas constitucionales. Y dentro de esto se está diciendo, dentro de los miembros de esta comisión legislativa, que a partir del 1 de agosto se está convocando, pues por supuesto, a los demás diputados para que se pueda fijar una comisión permanente y se puedan discutir, entre otras reformas, también la reforma judicial. Y se va a dictaminar hasta el 22 de agosto, que ya empieza dentro de poco, la próxima semana, ya estamos en el mes de agosto, para que en septiembre, pues, obviamente, los nuevos legisladores la aprueben de manera inmediata en la Cámara de Diputados, que es el primer planteamiento. ¿Por qué sí nos deben de importar, Eduardo? Creo que ya se ha dicho mucho, dentro de muchas características, que hay unos foros, ¿no? Se está hablando hoy actualmente dentro de estos foros, en el ámbito judicial se están haciendo propuestas, muchas de ellas a favor, otras medias parciales, por decirlo de esta manera, de esta reforma judicial, y otras en contra. Y todas esas propuestas se deberían de incluir en el dictamen, ¿no? En este caso. Se estaba hablando ayer que una vez que se está dictaminando, se está discutiendo en esta Comisión de Puntos Constitucionales, pues pareciera ser que la mayoría en su momento no ha permitido que se dicte una reserva respecto a esta reforma constitucional, a este planteamiento. ¿Qué es una reserva? Es un punto que no están de acuerdo los demás miembros de la comisión. Yo no estoy de acuerdo en estos puntos y dice los de la mayoría, no, nos vamos directos y no pasamos a reservas. Y si pasa a reservas, se vota reserva por reserva, que es una pérdida de tiempo, porque la mayoría que ya dijo no la queremos. Entonces, lo único que estás viendo es un espectáculo inútil en el Congreso,
donde los que están a favor de la reserva votan y pierden, una así tras es. otra, tras Sí, otra. sí, van Pero es el perdiendo. derecho al pataleo. Es que es dentro de un proceso legislativo, Eduardo. Esto sin duda sí está en la ley, está en la ley del Congreso, y eso es lo que se requiere en este momento. Ahora, Porque los del PAN del PRI no sé qué. Yo me acuerdo que bien se quejaban cuando vieron reformas promovidas por ellos y entonces el PRD, cientos de reservas. sí. Y ahí estaban. Es cuando duraban días, noches votando y votando, porque le da el derecho el pataleo al entonces PRD. Sí. Que ahora se la están haciendo igual a ellos. Y están lloriqueando. Sí, lloriqueando. Pero no es eso, Eduardo. Lo que pasa es que estamos en un mes prácticamente que se van a aprobar no solamente la reforma en ese sentido constitucional al Poder Judicial de la Federación. Estás Hay hablando de varias. septiembre, ¿no? No, dictaminados Más. en el mes de agosto. O sea, es muy pronto para dictaminar todos estos procesos. O sea, son muchas las reformas, no solamente la reforma. Pero la ¿quién lo reforma está constitucional dictaminando? La permanente. lo va a dictaminar en su momento, lo está dictaminando La comisión permanente. y después la comisión permanente, la Sí. comisión de puntos Porque constitucionales. el viene la Congreso comisión no está en permanente. sesiones. No está ya. en sesiones A hoy menos que actualmente. dijeran, vamos a hacer una sesión extraordinaria que se vería muy mal. Muy mal, Muy así mal. es, muy mal. Ya que esperen a septiembre y ya. Pues es que ese es el tema al final del día. Ahora, ¿Qué falta para septiembre? tú decías si nos debería de interesar o no nos debería interesar esta reforma en lo particular la constitucional. Yo creo que sí nos debería interesar y tenemos que tener conciencia qué es lo que se está cambiando en este caso, qué es lo que se va a cambiar y cómo va a quedar. El Poder Judicial, así es, claro, y creo que así lo entendemos todos nosotros, es la última instancia que te protege de tus derechos en contra de la autoridad, del abuso de la autoridad. En contra de la autoridad y El en abuso de la contra autoridad de terceros. y en contra de cualquiera de los Claro. terceros. Ahí tenemos un juicio de amparo, Sí, por claro. ejemplo, ¿no? En este caso, y muchos otros tantos juicios que se van. O que Y alguien los te jueces, dio de balazos y sobreviviste, pues el Claro. Poder Judicial. es el último. Los jueces tienen esa independencia, por supuesto, y son los últimos, como te El comento, problema es que van a resolver tu caso. Todo suena bonito, pero en México la gente siente que no se le hace justicia. Bueno, la gente ese siente es el otro que tema. a veces los jueces le sacan dinero, Ese es el otro que tema, los sí, fiscales sin duda. se ponen de acuerdo con el que es culpable. Entonces, sí es otro problema, pero es el mismo problema. ¿Y si hay Porque el corrupción en Poder Judicial y quienes han tenido en sus manos el control del Poder Judicial, es decir, la Suprema Corte de Justicia, los que han sido presidentes de la Suprema Corte, los consejos de la Judicatura Federal y lo de los estados, y los presidentes de los tribunales superiores, han hecho muy poco Sí, para sí, sí. cambiar la realidad que los mexicanos tenemos que enfrentar cuando vamos a un tribunal. Es la triste realidad. Por eso a la ese es- gente no le importa. Sí, mira, Están Eduardo, fíjate que... dispuestos a que se haga cualquier cosa, aunque sea una aberración, Sí, de sí, elección sí, de sí. jueces. Porque ya no les... Sí, ya Ya, está... ya- están hartos. Fíjate, por ejemplo, un caso de una donación de órganos, un trasplante de riñón que te pueda tardar hasta 2 años. No está haciendo rápido la justicia en ese ¿Qué proceso. dice la Constitución? Justicia pronta y expedita, pero pues eso es... Ese es un tema. Ahora, O ¿por sea, qué que el Poder tarda Judicial tanto? ha sido el principal también violador de ese precepto. ¿Por qué tarda tanto, Eduardo? Creo que hay que entender otra parte también dentro del Poder Judicial, que poco creo desde mi punto de vista se ha estado hablando. Es respecto cuánto personal existe en el Poder Judicial para resolver los asuntos. Los expedientes son amplísimos. No, aquí en este el programa juicio lo hemos son muy dicho, amplios y lo hemos no comentado. se les da dinero. Ese es el Tienen primer poco punto. personal y el que tienen es chueco, entonces tienen poco personal. Las fiscalías tienen poco personal y están chuecos. Entonces, aquí hay que renovar todo. Ese es un Y punto fíjate, muy y importante. es de recursos. porque Así es. En México tenemos no sé cuántos jueces por 100,000 habitantes y hay países que tienen 5 veces más jueces por 100,000 habitantes. México está con un retraso porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo, uno que es el que envía el presupuesto Sí. y el otro el que lo aprueba, desde siempre le han asignado muy pocos recursos al Poder Judicial Así y los que mandan el Poder Judicial no han dicho nada realmente porque están en sus negocios. Pues sí. Y si el Poder Judicial de la Federación tiene sus fallas y vicios, los poderes judiciales de los estados, bueno, ahí sí, Igual que la Fiscalía. y las fiscalías, claro. Pues igual. A ver, para Pues sí, concluir. para Bernardo. concluir, Eduardo, sí nos debe de importar. Sí. Es una reforma constitucional que ya pronto se va a estar discutiendo, muy probablemente en septiembre, y el Poder Judicial es el que nos respeta y nos hace valer
nuestros derechos en contra del abuso. El que idealmente debería. No. El que debería. No, el que debe y es. No. En muchos casos ha sido resuelto así. Sí, pero para mucha gente no. Para otros no. Entonces, entiendo perfectamente. Yo entiendo Entonces hay bien que tu hacer punto, reformas. Es el que debe, Así pero es. no lo hace. Hay que hacer reformas de fondo Pues en sí, ese claro sentido. que hay que Así es. hacerlo. No más que la que ha propuesto el presidente tampoco es la buena reforma. Entonces, Pero es la que hay, la que van a entonces, pasar. Es la que va a pasar, vamos a tener que aprender con esa reforma y a ver durante cuántos años antes de que se den cuenta que fue una reforma idiota. ¿No? Cuando vean que la mayoría de los mexicanos siguen diciendo, no me sirvió de nada esta reforma. En fin, así está el asunto. Vamos a ver los mensajes. Regresamos.